aunque sea de esta forma virtual, pero que tengamos contacto con todas las organizaciones de pacientes y con pacientes en general. Sin más dilación vamos a empezar, ¿no? ¿Quién compone hoy esta segunda jornada del ciclo de las 5 conferencias que se han puesto en torno al Día Nacional de la Espondilitis, día 20 de octubre? Tuvimos la primera hablando de reumatoide y hoy vamos a ver lo que opinan las organizaciones de pacientes. Nos acompaña Pedro Plazuelo Ramos, que es el presidente de la Coordinadora Nacional de Asociaciones de Espondiloartritis, Alma y Cerebro, junto a Marco Garrido de estas 5 jornadas. Marco Garrido también está ahí a la derecha de la pantalla, es profesor de la Universidad de Sevilla. Marco Garrido, como ya dije el otro día, fue el director del Atlas de la espondilitis, que supuso una verdadera revolución en el abordaje del conocimiento, no solamente desde el punto médico, como con la espondiloartritis. Elisenda de la Torre, debajo de Pedro, a la izquierda de la pantalla, que es de la Liga Reumática Catalana, persona trabajadora muy vinculada al mundo asociativo, y a su lado está José Luis Vaquero. Cuando empezamos esta conexión, antes de hacerla pública, yo felicitaba a José Luis Vaquero porque ha sido parte integrante de los organizadores del exitoso 4º encuentro organizado por el Foro Español de Pacientes, que se celebró ayer y antes de ayer, días 27 y 28. Vuelvo ahora a decirlo públicamente. Enhorabuena, José Luis, y es miembro de la Junta Directiva del Foro Español de Pacientes. Y por último, y no menos importante, Ana Vázquez Lojo, presidenta de la Liga Reumática Gallega, que hoy está aquí, y yo agradezco mucho su presencia, pero yo he tenido la oportunidad, a lo largo sobre todo del confinamiento severo que tuvimos en los meses de marzo, abril y mayo, de participar en unos cafés que organizaba, que fue de verdad un bálsamo en esos momentos tan difíciles en que estábamos viviendo. Muchísimas gracias, Ana, y bienvenida. Y va a tomar la palabra Marco Garrido. Marco, cuando quiera. Buenas tardes, gracias Jesús por la presentación. Para mí es un verdadero placer el poder estar aquí en esta jornada virtual junto a los representantes, presidentes o miembros de la junta directiva de organizaciones que apoyaron el estudio, participando, colaboraron en el estudio, especialmente CEADE, pero no solo, también la Liga Reumatológica, en este caso la catalana, también el Foro Español de Pacientes, la Liga Reumatológica Española y UNIMIT, ¿no? Entonces, quería comenzar presentando un poco haciendo un resumen de lo que es Reumavit, ¿no? Para que sirva o pueda servir como elemento de debate, ¿no? Para todos los presentes. Entonces, voy a compartir la pantalla, ¿vale? Para que podáis ver, podamos compartir esta presentación. Creo que se ve bien, ¿no? Vale, pues bueno, el estudio Reumavit nace en España gracias al apoyo de CEADE y en este caso de su presidente, Pedro Plazuelo. Es un estudio que ha sido realizado, que está siendo realizado, digo está siendo porque todavía no ha finalizado, desde la Universidad de Sevilla, y que cuenta con el apoyo de Novartis. Este estudio pues se ha implementado en 7 países europeos y lo que pretende es evaluar el impacto de la pandemia
pero no únicamente analizando lo desde el punto de vista del virus, el daño que está causando, ¿no?, en la salud de aquellas personas que se están infectando, ¿no?, y en sus familiares, sino en general en el conjunto de todas las personas con enfermedades reumáticas, con o sin contacto con el virus. Evaluar el impacto, porque pensábamos que había muchos estudios que estaban analizando el impacto del COVID, ya digo, en esas personas que sí estaban infectadas, pero ¿qué ocurre con todo el resto, con todos los problemas que los pacientes pues estamos sufriendo como consecuencia de las medidas de confinamiento, del estado de alarma, el cierre de muchas consultas, o las consultas telefónicas, o el retraso, ¿no?, en muchas de las citas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con eso, con las terapias complementarias, ¿no? Entonces, todo eso que creo que nos preocupa, ¿no?, nos debe preocupar a todos los pacientes porque lo estamos sufriendo, pues era un poco el objeto de este estudio, ¿no? En este estudio hemos conseguido un tamaño muestral de 1.800 pacientes con 15 enfermedades reumáticas, en el cual incluimos, como decía, la perspectiva del paciente, porque es un cuestionario realizado desde un punto de vista científico que cuenta con reumatólogos, pero que pretende aportar la visión del paciente, ¿no?, de las personas afectadas, frente a otros estudios en los que, bueno, se realiza desde el punto de vista clínico o científico, pero muchas veces pues se deja de lado un poco la visión del paciente, y pretende pues que estos datos puedan servir para solucionar o para resolver algunas de las necesidades no cubiertas que los pacientes están sufriendo durante la pandemia. Este es un poco el comité científico, formado, como decía, por el presidente del CEADE, Pedro Plazuelo, una representante de Novartis, que es una científica, Laura Kristen, psicóloga bastante potente, dos reumatólogas que forman parte, pues una está en Inglaterra, que es Elena Marce, en el Hospital de Leeds, y otra en el Hospital de La Paz, que es Victoria Navarro. Ambas pues con unos currículos y unas trayectorias pues bastante importantes, ¿no? Y aparte pues había representantes de organizaciones de pacientes de 7 países, organizaciones que en algunos casos eran específicas, como NAS, que es en espondiloartritis, o en RAS, que es en artritis reumatoide, y otras que eran genéricas para todas las enfermedades reumáticas, ¿no?, como en el caso de Italia, de Grecia, de Portugal, de Francia, o también en España con el caso de la LIL. Bueno, aquí están representados los logos de las organizaciones de pacientes, señalando el país en el que pertenecen. Como decía, 1.800 pacientes que han participado, 7 países, 12 organizaciones de pacientes. Se han presentado o se han aprobado presentaciones que se van a realizar, como por ejemplo en el Congreso de ACR próximamente, que es la semana que viene, conferencias o presentaciones mediante póster o presentaciones orales, o incluso una sesión en el Congreso de Reino Unido, y además se cuenta con 8 profesionales médicos. Esto es un poco un resumen de las conferencias, como la de Francia, en la SER también de España se presentó, y también en el Congreso de Reino Unido, ¿vale?, y en el americano. También ha habido difusión en medios generales como El País, en un suplemento en el que se realizó una entrevista al presidente de CEADE, Pedro Plazuelo, sobre los datos de este estudio. El estudio comenzó al principio en España, coincidiendo con los momentos más duros de la primera ola, y poco a poco se fueron incorporando el resto de países, es decir, los otros 6 países europeos. La muestra, en la cual hay un claro predominio de mujeres, los apartados o los aspectos que se trataban en esta encuesta, pues
estaba el estado de salud, los síntomas del COVID, que aunque no era uno de los aspectos fundamentales, también se recogió información, la asistencia sanitaria, los cambios en los estilos de vida, las preocupaciones y esperanzas y el rol de las organizaciones de pacientes, entre otros muchos aspectos, ¿no? La perspectiva del paciente, bueno, pues el perfil de la muestra, como decía, 1800 pacientes con predominio de mujeres, en España no tanto, o sea, un poquito más equilibrado, mayor porcentaje de hombres que en el resto de países, aunque también predominan las mujeres, una edad media de unos 50 años, un poquito más alta en Europa, nivel educativo bastante alto en general, estado civil casi todos casados y con ciertos problemas de sobrepeso y obesidad bastante similares. Las enfermedades que más participaron fueron la espondiloartritis axial, la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, la artrosis. Esas fueron las principales enfermedades. Respecto al hábito de fumar, pues en España se aprecia como hubo un peor, digamos, comportamiento o hábito en relación al tabaco, con más personas que fumaban más que antes del confinamiento y además con un porcentaje muy bajo, fijaros, 1,6 frente a un 28,2 que dejaron de fumar en el resto de Europa. O sea, en España dejaron de fumar bastantes pocos. Sin embargo, el consumo de alcohol sí se redujo, ¿vale? En relación al resto de Europa. Quizás porque en España pues, se bebe más de forma social, en la calle, y como estábamos confinados durante ese periodo, pues era más difícil. Los pacientes españoles pues declararon más dolor, lo cual podría estar también relacionado con las características y con las patologías, ¿no? que más participaron en España, con lo cual tampoco podríamos sacar ninguna conclusión al respecto, pero sí es interesante. Respecto al bienestar, pues en España había menor bienestar, mayor ansiedad, ¿vale? y una depresión bastante similar, ¿vale? al resto de Europa. Respecto a la asistencia sanitaria, pues el 82% de los encuestados, de las personas con enfermedades reumáticas, tuvo que suspender su cita con el reumatólogo frente a cerca de un 60%, es decir, más de unos 24 puntos por encima tuvo que suspender la cita en España con el reumatólogo. Es verdad que nuestro confinamiento fue mucho más estricto que en la mayoría de países donde sí se permitía salir, ¿no? Donde hubo a lo mejor restricciones de distancia que se podía recorrer, pero sí se podía salir. En relación a las razones principales, pues en la mayoría de los casos pues hubo un seguimiento telefónico, aunque en muchos casos no se dieron alternativas y en algunos casos pues se canceló porque había miedo por parte del paciente a un posible contagio. Respecto a la medicación, en la mayoría de los casos no hubo que suspenderla, es decir, los pacientes continuaron con su medicación. Si os fijáis, ese dato es ligeramente mejor en España que en el resto de Europa, es decir, solo el 12% de los pacientes españoles dejaron de continuar con su medicamento, o sea, no continuaron con su medicación, frente a un 16%, es decir, menor porcentaje en España que tuvo que cambiar su medicación. Respecto a las terapias complementarias, como la terapia psicológica, pues como veis, casi un 50% tuvo que suspender su terapia psicológica o psiquiátrica y muy pocos pacientes pudieron continuar los ejercicios en casa, menos en España que en el resto de Europa. Eso se podría deber también a que en España vivimos más en pisos, ¿no? Es decir, en zonas con menos espacio, ¿no? Para realizar actividades y también porque quizás también hay menos costumbre, ¿no? Respecto a la pregunta sobre si pertenecía a una organización de pacientes, vemos cómo, a pesar de que el estudio
pues lo que fue la, digamos, la información o la diseminación de la encuesta se realizó principalmente por parte de las asociaciones de pacientes, pues resulta que al final vemos como solo un 44% de los que participaron eran miembros de asociaciones. Es decir, hay mucha gente que está ahí, que todavía puede ser, digamos, rescatada o puede formar parte de asociaciones porque le llega información de las asociaciones, pero no son miembros, ¿no? Que quizás nos podría hacer reflexionar. Respecto al tipo de apoyo que las organizaciones de pacientes le brindaron, vemos cómo en España, por ejemplo, se dio más información sobre la enfermedad reumática que en el resto de Europa, es decir, un mayor porcentaje recibió información también sobre el COVID, aunque ahí las cifras están bastante cercanas, y también mayor ayuda para gestionar la enfermedad, apoyo psicológico o información sobre el envío a casa del tratamiento, ¿no? Vemos como los datos en este caso son bastante buenos porque ponen de manifiesto el importante rol de las organizaciones de pacientes frente a una situación excepcional de crisis y de incertidumbre como la de la actual pandemia. También es importante destacar cómo un importante porcentaje de pacientes, más del 50%, es decir, más de la mitad de los pacientes, no recibieron ningún tipo de información. Pero de las fuentes de información destacan por encima de los profesionales sanitarios, reumatólogos, médicos de atención primaria o sociedades científicas, como en el caso de España la SER, como las organizaciones de pacientes fueron, tanto en Europa como en España, las principales fuentes de información. Y cómo, si os fijáis aquí, comparamos la calidad de la información, ¿vale? De 0 a 5, cómo evalúa la calidad, vemos como en España hubo una gran diferencia entre aquellos miembros y no miembros, frente al resto de Europa, donde la diferencia fue menos significativa. Si os fijáis, los miembros de asociaciones en España y en Europa prácticamente le dan un 3, ¿vale? Un 3 de 5, que es una nota bastante alta, ¿vale? Un 3 de 5. Sin embargo, los no miembros en Europa dan un 2,5 y los no miembros en España un 1,8. Quiere decir que la labor de las asociaciones de pacientes en España fue incluso más importante en España que en el resto de países. Y además, la información que recibieron sobre la enfermedad reumática, en el caso de, en el caso, por ejemplo, del hábito de fumar, ¿vale? Vemos como en España los miembros de asociaciones fumaron menos que los no miembros, ¿vale? Los no miembros en general, que eran en cada país, fumaron más que los miembros, quizás por la información que proporcionaban las asociaciones, como decía. También se les preguntó sobre las preocupaciones y vemos como la atención sanitaria fue la principal preocupación en la mayoría de países, ¿vale? La atención sanitaria fue la principal preocupación de todos los pacientes. Como ya para finalizar, como aspectos más importantes que se pueden extraer de estos resultados, pues la necesidad de proporcionar oportunidades de atención médico-paciente virtuales, oportunidades que, como hemos visto, como reflejan los datos, no se han dado se han dado en muy pocas ocasiones, ¿vale? Aunque se tienen los medios, se disponen de los medios, es decir, tenemos consultas en las cuales hay acceso a internet, la mayoría de los pacientes pues rellenó la encuesta de manera online, con lo cual se dan las circunstancias, la recomendación es que no se salga de casa o que se evite ir al centro sanitario, excepto cuando sea imprescindible. Por lo tanto, no se entiende cómo no hubo esta atención o estos medios virtuales. Además, importante que
el paciente pueda continuar con su medicación. Asegurar también que los pacientes reciben información adecuada, información fiable sobre el COVID, sobre los efectos en su enfermedad, sobre los efectos en el medicamento o en la medicación, si aumentan los riesgos o no. También sobre los hábitos de vida, fumar, el consumo de alcohol o la actividad física o las terapias complementarias. También es muy importante que haya información clara que llegue al paciente, como por ejemplo que el fumar, pues resulta que es uno de los factores de riesgo más importantes para tener un peor diagnóstico, una peor prognosis cuando se es contagiado con el virus. O también, y muy importante para esta jornada especialmente, el papel que las asociaciones de pacientes han jugado en proporcionar información, pero no solo, también asistencia de distinto tipo a los pacientes que en muchos casos se han quedado totalmente aislados sin ningún tipo de atención, ¿vale? Para finalizar, me gustaría simplemente aprovechar la oportunidad que tenemos hoy con nosotros a representantes de distintas organizaciones de pacientes, además de los asistentes, para que, por favor, participen en esta segunda fase, que coincide con esta segunda ola, en la cual queremos un poco evaluar los cambios que se han producido, si ha habido mejoras o ha habido empeoramiento en algunos en los factores que estamos evaluando. Así que, sin más dilación, quería simplemente agradecer la oportunidad y dar el turno de nuevo al moderador, a nuestro excelente moderador, Jesús de la Aza, por favor. Jesús de la Aza. Brillantez, brillantez. Ahora a continuación va a tomar la palabra y va a realizar una presentación José Luis Vaquero, como he dicho antes, de la Junta Directiva del Foro Español de Pacientes. José Luis, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla con vuestro permiso. ¿Se puede ver ya? Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y desde luego es un placer poder estar con vosotros y poder analizar entre todos pues lo que ha supuesto también el COVID, ¿no?, para las organizaciones de pacientes, ¿no? Antes, brevemente, como se me había pedido, voy a presentar un poco qué somos el Foro Español de Pacientes, ¿no? El Foro Español de Pacientes, como veis, a ver, ¿no me está pasando? Así. Como veis, se fundó en el 2004 por Albert Jovel, que era paciente y médico a la vez. Albert Jovel ya comentaba que lo importante era poner el foco en el enfermo y no en la enfermedad. Esto es algo que ahora estamos asumiendo todos de una forma natural, ¿no? Pero situaros en el 2004. En el 2004, de verdad, lo que se atendían eran las enfermedades y no los pacientes, ¿no? Entonces, esto ya supuso una revolución. Ahora mismo el Foro Español de Pacientes está integrado por 57 macroorganizaciones que entre sí pues, suponen más de 1000 asociaciones de pacientes, ¿no? Entre las que está CEADE y ACEADE, ¿no? Esta es la junta directiva, está presidida por Andoni Lorenzo como experto en la materia de diabetes, sobre todo, dado que es una persona afectada por esa enfermedad. Pero como veis, es bastante multidisciplinar, ¿no? Son muy diferentes las patologías de las que se es experto en la junta directiva, ¿no? Este año hemos superado la auditoría con nota, o sea que no somos una organización totalmente transparente, ¿no? Esta es la visión, misión y valores. Lo importante aquí es la misión, me gustaría comentarlo. El Foro Español de Pacientes es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro e independiente. Esto es muy importante, lo de la independencia. Y lo que intentamos es favorecer la calidad de vida del paciente y de sus allegados. No solo de los pacientes, también de las personas que son afectadas, igual que el paciente, por la enfermedad. Y todo desde una visión
mucho más holística, ¿no? Tanto física, emocional como social. Bueno, pues estamos en medio, ¿no? de pacientes, de organizaciones de pacientes, de empresas, de administraciones, de medios de comunicación y de profesionales, e intentamos pues, sacar adelante acciones y proyectos, ¿no? Así como las asociaciones de pacientes, cada una de ellas se enfoca en su concreta área de expertise, pues el Foro Español de Pacientes atiende más bien a aspectos que son de carácter general, ¿no? Por poneros un ejemplo, en cuanto a la carga de trabajo, el año pasado hicimos 322 acciones. Si os dais cuenta, es prácticamente una acción diaria. Es grande la carga que tenemos, ¿no? Y esto se puede consultar semanalmente, se edita un boletín en el que se comenta qué se ha hecho cada uno de los días, y todo ello está abierto, de libre acceso, a través de la web del Foro Español de Pacientes. Os invito a que la consultéis, ¿no? Jesús y sus amables palabras, ¿no? En cuanto al encuentro de ayer y antes de ayer. Bueno, esta es la fotografía del anterior, del tercer encuentro. Es tan reciente que no me ha dado tiempo a cambiarla, ¿no? Pero os comentaré que, por ejemplo, la tercera edición, que por cierto a Jesús se le está viendo por detrás, aquí en esta sala, en la fotografía, pues como recordarás, Jesús, el aforo limitado en la sala del ministerio eran 90 asistentes. Y fijaos que tuvimos 89 asistentes. Estos asistentes, o sea, no inscritos, sino asistentes, no podíamos tener más. Sin embargo, ayer, de forma telemática, pues sí que tuvimos cerca de 200. Es algo que sí que hemos ganado con el formato telemático. Bueno, en todo caso, está abierta la web corporativa y os invito a que os pongáis al día con las cosas que hacemos en el foro y extraer toda la información que necesitéis y pedirnos todo el apoyo que sea preciso. Yo ahora me quería entretener un momentito solo en qué actividades hemos llevado a cabo en tiempos de COVID, ¿no? En tiempos de COVID quiero diferenciar entre actividades tipo micro y tipo macro, ¿vale? En cuanto a micro, o sea, directamente con el paciente, pues las organizaciones de pacientes somos una fuente de información muy importante. Esta información ha de ser absolutamente fiable. Daros cuenta que somos los expertos en cada una de nuestras materias, y así, por ejemplo, el Foro Español de Pacientes ha adherido a la estrategia de salud y compromiso, de salud sin bulos, a la que os invito que os adhiráis todos en el sentido de paralizar los bulos y propiciar la información fiable. Hace un momento se ha hablado también de este aspecto, ¿no? Por otro lado, otro atributo importante de las organizaciones de pacientes es el apoyo formativo y emocional, ¿no? Que también se ha tratado este tema. Y aquí la figura del paciente experto es algo bastante valioso, muy valioso. Y nunca ningún profesional va a poder sustituir a un paciente experto. Tampoco el paciente experto quiere sustituir al profesional. No, no, no. Son dos papeles distintos. Pero si a una persona le diagnostican de una enfermedad y él no quiere pues comentarlo en casa, ni tal, pues siempre tiene la organización de pacientes donde puede recurrir, ¿no? A pedir consejo, a pedir ayuda. Y luego está el tercer aspecto, que es importantísimo, del que también nos ha hablado Marco, que es el complemento de la cartera de servicios, ¿no? Sabéis que hay muchas cosas que se llevan a cabo desde las organizaciones de pacientes, como es la fisioterapia, un aspecto que a vosotros os interesa muchísimo, la terapia ocupacional. Imaginaos qué supone la terapia ocupacional, por ejemplo, en patologías de salud mental. El que se hayan interrumpido, fijaos el daño que les han podido producir. El apoyo psicológico, también la consulta del psicólogo ha tenido que hacerse telemáticamente, ¿no? En muchos casos, o interrumpirse en otros. Estas cosas que se hacían desde las organizaciones de pacientes, evidentemente se han visto también afectadas por el confinamiento, ¿no? Como comentaba Marco. Y todo esto ha contribuido también a que haya un empeoramiento del paciente crónico. Pero luego también hay otra faceta que hacemos desde el Foro Español de Pacientes,
que es esta que os comentaba yo a nivel macro. A nivel macro, sobre todo a dos niveles. Las administraciones, la administración central, como son los ministerios, y hablo en plural porque no solo es el de sanidad, hemos trabajado también con el de igualdad y con el de tecnología, y luego están las administraciones tanto autonómicas, las consejerías de sanidad, como las locales, los gestores de los hospitales. Por ejemplo, hemos trabajado muchísimo con SEDISA, la Sociedad Española de Directivos de la Sanidad, ¿no? Y en esto os quiero comentar que hemos trabajado mucho en dos aspectos que nos ha parecido que claramente se ha demostrado que somos deficitarios, como es la atención domiciliaria y como es la tecnología. Y dentro de la tecnología, de una forma muy importante, la tecnología de la información y la comunicación, lo que se llaman las TIC, ¿no? No podemos confundir una tecnología de información y comunicación con el teléfono. Sería como hablar de las herramientas de última generación y poner como ejemplo las piedras de sílex, ¿no? Con las que los neandertales pues hacían sus primeras herramientas. El teléfono es algo que es para salir del paso, pero esa no es lo que entendemos que debe ser una tecnología de comunicación. Como menos tendría que ser una videoconferencia, ¿no? Y que sepáis que también estamos trabajando con el Ministerio precisamente en este sentido, para impulsar ese tipo de tecnologías, ¿vale? Para complementar lo que es la visita física. Y digo complementar y no sustituir. El paciente debería tener la capacidad de elegir una u otra, ¿vale? Para, según cómo se encuentre también, ¿no? Y bueno, hay mucho que podemos hablar más adelante en el debate. Muchísimas gracias y esperamos contar con vuestro apoyo y también os ofrecemos el nuestro. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Brillante como es habitual en ti. Es una cosa muy interesante que has citado, luego hablaremos también, como bien has dicho, en el debate, pero ha sido sobre los bulos. Nosotros hemos tenido la suerte de contar con el asesoramiento y quiero aprovechar para hacerlo público de un catedrático de inmunología de la Universidad de Granada, tanto de medicina como de farmacia, el doctor Ignacio Molina, que cuando recibíamos alguna noticia que nos despertaba esa inquietud, pues le consultamos y nos decía si era cierto, si podíamos darle difusión o si eran bulos. Así que muchísimas gracias. Ahora le paso la palabra a Elisenda de la Torre, de la Liga Reumática Catalana, cuando quiera, Elisenda. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ver, que comparto la pantalla. A ver, aquí está. A ver si la veis. Ups. ¿La veis? Perfecto, Eli. ¿Sí? Vale. Bueno, muchas gracias por habernos invitado y por cuando nos contactasteis, ¿no? También para echar una mano en el estudio. Me parece un estudio muy interesante y que, bueno, que cuando tengamos más resultados nos dará mucho para trabajar. Entonces, bueno, me habéis pedido que presente un poquito la Lliga Reumatològica Catalana. A ver, un momentito. Espera, a ver si me la deja pasar en modo de presentación. Si no, vamos haciendo así. A ver. Un momentito. Aquí está. Ahora. Un poquito quiénes somos, ¿no? También somos una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública en el año 2005 y hace más de 30 años que trabajamos, o sea, que hace muchos años que nos conocemos. Tenemos aproximadamente 1.500 socios, tenemos diferentes sedes en Cataluña, en Barcelona, en Gerona, en Lleida, en Reus, en Vilafranca, Sant Vicenç dels Horts, el Prat de Llobregat, Granollers, para trabajar muy directamente con los socios que tenemos de una forma más personalizada. Y tenemos un equipo con el que consta de 4 profesionales y, gracias a Dios, muchísimos voluntarios. Y está formada por personas con enfermedades reumáticas, con familiares, con profesionales, con amigos y con todo el mundo que quiere formar parte de la asociación. ¿Qué hacemos? Bueno, un poquito
como todas las asociaciones, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida, ¿no?, de las personas que convivimos con enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas y de nuestro entorno familiar también, ¿no? Entonces trabajamos mediante servicios, talleres y actividades, como pueden ser la atención y el soporte psicológico, fisioterapia, como bien decía José Luis, ¿no?, que damos todos los servicios directos al socio, escuela de espondilitis, grupos de ayuda mutua, todo lo que se nos pueda ocurrir a nivel psicológico, a nivel de fisio, a nivel de nutrición, información, formación, difusión en los medios, conferencias, publicaciones, talleres para llevar mejor nuestro día a día. Y también a nivel macro representamos el colectivo, ¿no?, y construyendo y defendiendo políticas de inclusión laboral y educativas, incorporando todo el tema de perspectiva de género a las políticas que se tienen que poner en marcha o las que ya están en marcha, trasladando también las necesidades que van surgiendo del colectivo y las inquietudes a las diferentes administraciones y agentes competentes, y damos soporte, hacemos el seguimiento de todo lo que son quejas, mejoras que nos llegan, propuestas que recibimos sobre servicios de hospital o sobre lo que sea, ¿no? También promovemos la investigación y nos ocupamos también de dar visibilidad al colectivo. ¿Pero qué ha pasado, ¿no?, con el coronavirus? Según el estudio de Romavín, ¿no?, ha habido reducción de la asistencia sanitaria, aumento de hábitos nocivos, deterioro de la salud mental y del bienestar. Entonces, hemos tenido que volver a empezar. Ha sido como un antes y un después. Hemos tenido que reinventarnos. Entonces, se nos ocurrió, ¿no?, nos encontramos de repente que todo lo que teníamos previsto hacer no lo podíamos hacer porque todo era directamente con el socio. ¿Qué hicimos? Pues una transformación digital, ¿no? Empezamos a crear nuevas alianzas. O sea, por un lado, el coronavirus paró todo nuestro trabajo de 30 años, entonces era o cerrar o seguir adelante. Y optamos por hacer un brainstorming y empezar a ser creativos y mirar cómo podíamos seguir, ¿no? Esto nos llevó también a la oportunidad de hacer nuevas alianzas y de tener nuevas líneas estratégicas para trabajar. Entonces, ¿qué hicimos? Pues transformar todo a Internet, que no quiere decir que cuando se pueda, al volver a atender al socio directamente, se atienda directamente. Pero de momento el servicio hay servicios que los tenemos que seguir dando porque la gente tiene que seguir estando atendida y tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Entonces, bueno, creamos varias redes sociales, teníamos Facebook y empezamos a crear también Twitter, Instagram para la gente más joven, bueno, y a movernos y descubrir diferentes targets a los que llegar también. Creamos en la propia web que tenemos, que es un poco web de estar por casa, que decimos nosotros, ¿no? Una página de un día para otro con preguntas y dudas sobre el coronavirus, ¿no?, con la asesoría de los médicos que tenemos en el Consejo Asesor Médico para dar respuesta con preguntas facilitas, ¿no? ¿Qué hago si no sé qué? ¿Qué hago si me pasa esto? Creamos una web con todas las respuestas, ¿no?, para la gente. Y creamos, dejamos de trabajar directamente en los locales y empezamos con teletrabajo. Entonces tuvimos que comprar un móvil y creamos un grupo de WhatsApp con los socios y se les atiende también directamente por teléfono móvil. Y el teléfono fijo está derivado a este teléfono, evidentemente. Empezamos también a formar a la gente porque nos encontramos que en su día a día había gente que sí que tenía autonomía, pero mucha gente de repente cayó en la cuenta de que no tenía la autonomía que creía que debía tener. Y nos empezaron también a contactar. Y creamos la formación Reuma Expert, que llamamos nosotros, que sirve para mejorar la autonomía, para promover mejoras en calidad de vida, en inclusión, para incrementar también la participación del colectivo dentro de la propia sede y para promover el mundo asociativo, ¿no? Porque el día de mañana también habrá gente que tiene que ocupar nuestro lugar. No somos eternos, ¿no? Y necesitamos más gente participando para dar más servicios. Empezamos también con todo el tema de sensibilización, lo transformamos también a Internet, ¿no? Y empezamos a hacer por Internet tertulias y conferencias, tanto con profesionales de la salud como con todo tipo de profesionales que están dentro del ámbito que nos toca.
empezamos a hacer la jornada, por ejemplo, de niños que siempre se hacía en San Juan de Dios y presencial, pues este año ha tenido que ser por internet y ha tenido, bueno, muchísimo éxito, ha ido muy bien. También empezamos a hacer vídeos con profesionales para tratar todo el tema emocional del miedo, de la angustia que provocaba el coronavirus, que provoca también el de repente encontrarte que te tienes que autoinyectar en casa. Bueno, todo esto irlo trabajando mediante vídeos también, ¿no? Después también las campañas de sensibilización, que generalmente, además de hacerlas en internet, se hacían también de forma más presencial, con campaña de comunicación, con pósters, con notas de prensa, pues esta vez hemos optado por hacerlas solo por internet. Y después todo lo que vamos haciendo además se va colgando en YouTube para que la gente posteriormente pueda entrar, si no ha podido acceder antes, y pueda acceder a los contenidos que vamos creando. Todo esto nos lo hacemos entre nosotros, o sea, es, bueno, como actividades y servicios, pues hemos seguido con todo el tema psicológico por teléfono, por Zoom, seguimos haciendo los grupos de terapia, la gimnasia la hacemos también por vídeo, todos los martes se hace gimnasia, todos los martes a la misma hora, y la gente se conecta a la misma hora y puede hacer su gimnasia y a través de YouTube, que también están colgados, puede ir cambiando los ejercicios si quiere. Tienen contacto con la nutricionista también a través de Zoom o a través de teléfono, como la persona decide. Cuando se empezó otra vez a abrir un poquito la cosa, que podíamos salir a pasear, se empezaron a hacer caminatas, ¿no? Por Barcelona mismo. Y después, por supuesto, también mantuvimos las charlas con la psicóloga, ¿no? Que cada X tiempo, Patricia, que es nuestra psicóloga de cabecera, es la que va dando charlas sobre diferentes temas cuando nos encontramos que tenemos muchas preguntas sobre eso. Y también, como ya no podemos en muchas sedes llegar directamente a las personas, hemos creado red con Kida que hacen servicios a domicilio. Entonces, bueno, como no podemos llegar nosotros, pues hacer red con otras personas que sí que puedan llegar, ¿no? Después, bueno, hemos colaborado con estudios como el vuestro y como han aparecido muchos más también, se nos ocurrió también volver en la web, igual que hicimos con preguntas y respuestas, pues hacer una web dedicada a todos los estudios, ¿no? Que hay en marcha sobre coronavirus y que nos han pedido a la Lliga también la participación. Entonces, está todo colgado para quien quiera que pueda responder a aquella encuesta o a aquel estudio o participar en aquello que quiera, ¿no? A nivel de política hemos ido trabajando con los reumatólogos y con las enfermerías de reumatología también, con el Colegio de Farmacéuticos, bueno, con varios colegios, con Catsalud, sobre todo porque nos encontramos, ¿no? Con los medicamentos, que hubo unos días que ciertos medicamentos no estuvieron disponibles. Entonces, bueno, estuvimos trabajando con ellos para ver cómo se resolvía todo el tema de atención sanitaria, ¿no? De los protocolos, cómo atender, cómo no atender, bueno, informando a la gente, ¿no? Porque una cosa que sí que pedimos desde las asociaciones es que cuando se crean protocolos, que nos los hagan saber también de primera mano, que es importante porque informamos a muchísima gente, porque la gente cuando tiene un problema y si nos conoce, nos llama y tenemos que poder darle la solución correcta, no hacer inventos, ¿no? Y bueno, y toda la colaboración con todos los procesos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como he dicho, pues con otras asociaciones como podéis ser CEADE, con agentes públicos, empresas privadas, colegios profesionales, con sociedades científicas, fundaciones y bueno, y sobre todo con mucha gente, ¿no? Que tiene ganas de aportar su granito de arena y contribuir a que tengamos una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elisenda. Estaba a punto de avisarte que te cumplía tu tiempo y te has adelantado. No ha dicho, porque su modestia quizás le hace guardarse, que hacen una labor impresionante que tiene su reconocimiento a nivel internacional. Los que hemos tenido ocasión de asistir a foros fuera de nuestra frontera, y cuando hemos hablado de que en España nos han citado siempre a la Liga
reumática catalana, ¿no? Y como muy bien decía, la psicóloga Patricia Plana es una inmejorable representación de la asociación porque hace una labor realmente encomiable. Ahora le paso la palabra, que no la imagen, a Ana Vázquez, que no te veo. Ahora, Ana, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Jesús. Haces unas presentaciones, de verdad, o sea, para comerte a besos. Impresionante. Yo te agradezco mucho que me hayas dejado para el final, no sé si me leíste el pensamiento, posiblemente sí. Es que tenía por aquí, pululando al niño, quería hablar él, quería saludaros y bueno, afortunadamente solo acabé de llevar al padre a hacer compras, porque si no esto sería horrible. Vale, yo tengo la mala costumbre últimamente de no hacer presentaciones, directamente las organizo en mi cerebro, entonces a ver cómo sale, ¿vale? A nosotros, a la Liga Reumatológica Galega, el confinamiento nos dejó 3 cosas buenas. Realmente, pues España tuvo una pandemia tristísima con una cantidad de muertes exagerada, ¿no? Que no debieron nunca darse, pero nos quedaron 3 cosas buenas en la Liga y es, pudimos limpiar las casas, de tanto tiempo que estuvimos en ellas, tenemos provisiones de papel higiénico y puso en valor el trabajo de las asociaciones. Efectivamente, yo cuando vi el vídeo que dejasteis colgado, ¿no? Bueno, que nos enviasteis el enlace de un poco los resultados de las encuestas, la verdad que no me sorprendió demasiado, no me sorprendió que muchos de los participantes no estuvieran en movimientos asociativos, desgraciadamente. Algo tendremos que hacer mejor de lo que hacemos, que es vendernos. Ya hacemos cosas buenas, pero yo creo que ahora tenemos que buscar la fórmula para vender mejor lo que hacemos, por lo menos nosotros. Sí que es cierto que tuvimos mucho movimiento, más del que imaginábamos que íbamos a tener en la asociación, porque a lo que se decretó el estado de alarma y a lo que nos confinaron, empezaron a salir las demandas de nuestros socios de una forma pues espontánea, ¿no? De hecho, como dice Jesús, nos vimos obligados en un primer momento a hacer cafés, le llamábamos así, porque bueno, seguíamos un poco el formato que ya teníamos de otros años de Café Con, donde traíamos a una persona, a un profesional elegido por los socios para hablar con él, ¿no? En un formato, o ella, en un formato un poco, pues eso, distendido. Y recuperamos ese formato, pues telemático, cada uno se ponía el café en su casa. Y es la verdad que estas acciones que hacíamos pues una vez a la semana y donde además también bueno, pues surgió las ganas de hacerlo no solo para los socios ni para las personas que vivieran en Galicia, sino para toda España, y de ahí que participara Jesús, David Trigos, que sé que está por ahí también. Pues la verdad que fue muy bien. Al principio tratábamos solo de darnos un poco de apoyo, información también, actualizar la información que teníamos, pero luego sí que vimos que hacía falta darle un formato más profesional. Y esta es la razón por la que hicimos también cafés, tertulia online con reumatólogos, con psicólogos, con la terapeuta ocupacional, con el gerente que también lleva actividad deportiva. Y bueno, uno que tuvo mucho éxito y la verdad que lo tuvimos que repetir más veces es el café con las familias, con los padres y las madres, donde, bueno, lo comentamos así pues con el equipo técnico, donde yo creo que el que estuviera un profesional era casi un pretexto, porque ya hablaban solos, tenían mucho que hablar y mucho que comparar, ¿no?
Al margen de estas acciones, que bueno, veo que al final, pues de alguna manera las hicimos todas las entidades y que había que hacerlas, porque la demanda se creó sola. También vimos que, evidentemente, pues teníamos que dar mucha más información a los socios, aunque sí que es verdad que el sistema sanitario gallego se adelantó mucho a necesidades que ya vieron, y en menos 2 días, o sea, se decretó el confinamiento el día 14, ¿no? Si mal no recuerdo, día 14 de marzo. Bueno, pues al día siguiente ya se decretó la orden de salir los medicamentos hacia los domicilios, lo cual, lo que en un primer momento nos parecía que iba a ser una demanda de nuestros socios, pues se paró enseguida porque ya tenían sus fármacos en casa. También es verdad que los reumatólogos se pusieron a disposición, los reumatólogos asesores, para dar toda la información que tenían en ese momento. Y bueno, los colegios de farmacia, bueno, la verdad que tuvimos mucho apoyo y línea directa con el que era el consellero de Sanidad y los gerentes de los complejos hospitalarios, y eso facilitó mucho la cosa. Por ser muy breve, nosotros dividimos las acciones que hizo la entidad, las acciones, los programas, los servicios, en 2 fases, ¿no? Lo que fue en el confinamiento y lo que son las demandas ahora mismo, que las sigue habiendo, pero son diferentes. Y como ya he visto que se va a hacer una segunda encuesta, quizás me estoy adelantando a algo que ya se va a hablar en otro momento. Pero bueno, aquí la diferencia más clara entre las demandas del confinamiento a las que están surgiendo ahora, pues son que en un primer momento evidentemente se necesitaba información de cómo afectaba el virus, el coronavirus a la enfermedad, qué iba a pasar con los fármacos, qué iba a pasar con las consultas, qué iba a pasar un poco con todo, ¿no? Porque evidentemente la población, yo creo que sufrió una crisis psicológica y emocional y social muy fuerte, aparte de la económica y de la sanitaria, por supuesto. Pero ya después, y ahora nos sigue pasando, que las demandas han cambiado. Ahora la gente ya está informada, si le falta información nos la pide directamente, pero va más por cuestiones administrativas y acceso a algunas acciones que tienen que hacer las administraciones. Y yo sí que me gustaría que luego en el debate, si nos podéis decir cómo lo resolvéis vosotros, porque, por ejemplo, en cuanto a la solicitud para las revisiones o valoraciones de discapacidad, de dependencia, de incapacidad, ahora evidentemente no se puede ir con los papelitos y presentarlos en registro y esperar en casa que te llamen, sino que hay que descargarse impresos, hay que hacerlo de forma telemática con el certificado digital, y pilló a mucha gente sin el certificado digital esta pandemia, con lo cual seguimos teniendo personas que no han podido tenerlo, solicitarlo, y al final hemos pactado con alguna administración que con el certificado digital de la asociación nosotros le enviamos esa documentación. Esto por un lado. Después, que los padres y las madres que nos demandan mucha información y acción también de la vuelta segura a las aulas. Ha habido familias que necesitaron solicitar a inspección educativa las clases telemáticas, ¿no? Con un profesor, o sea, la asistencia, creo que le llaman la atención domiciliaria educativa. Y se la han concedido, sobre todo en los casos que consideran más graves, donde hay patologías con alguna comorbilidad de las que salen en el Real Decreto que sacó el Ministerio de Sanidad.
Y esto pues llevó a otras acciones, que es dar información a los profesores que no veíamos, no vemos a esos profesores, pero nos solicitan información de cómo están los niños, de qué necesidades tienen, a qué tienen que atender. Y bueno, bueno, claro, los padres también, es verdad, que esto también es un problema, no sé, que luego si los reumatólogos nos podéis ayudar a arrojar un poco de luz sobre este aspecto. A ver, los padres generalmente iban dos, el padre y la madre, a una consulta con los niños, pero ahora tiene que ir una persona y muchas veces, pues bueno, se van turnando, pero bueno, es una sensación es como lo que nos transmiten, que no es así, pero una sensación de abandono, ¿no?, del proceso clínico de su hijo, es que yo también quiero saber y de primera mano. Y ya, claro, sin meternos en familias donde hay una separación, y una separación complicada, donde el padre y la madre tienen derecho a saber, pero no se hablan entre ellos. Entonces, bueno, estamos intentando también dar una solución con nuestros reumatólogos. Y bueno, principalmente es esto un poco lo que quería decir. Luego, como en el debate, si damos la posibilidad de que también participen otras personas, tengo ahí al frente de la Liga y a Katy, la secretaria, pues barrerán lo que yo no pude decir porque dependo demasiado de mi cerebro y mi cerebro ya es mayor. Simplemente deciros que, bueno, que felicidades, ¿no?, por este tipo de iniciativas y porque de estos estudios seguro que van a salir cosas muy, muy interesantes de esta recogida de datos, pero además nos permite también poder hablar a las entidades y poder pues, poner sobre la mesa las dificultades que tenemos ahora mismo, que son muchas. Y antes, en la antecámara, ¿no?, hablábamos un poco de cómo estaba la situación de las subvenciones. Pues, o sea, me quiero morir. O sea, prefiero no hablar yo porque, o sea, escupo veneno y quiero ser políticamente correcta como lo fui siempre. La situación es preocupante económicamente, la verdad. Y lo que sí es verdad que nosotros, y empezaba así esta presentación, ¿no?, nosotros lo que hemos notado es que ha habido muchísima más actividad en la asociación de forma no presencial, y creo que esto viene para quedarse. O sea, al final va a convivir un poco la forma de recibir a nuestros socios presencialmente. Evidentemente nunca suple la telemática, pero se va a combinar las dos modalidades, sobre todo porque nosotros en Galicia, sabéis que la población está muy dispersa y venir desde Orense a Coruña se tarda tanto como llegar de Orense a Madrid, pues nos va a venir muy bien esta digitación. Sí que es verdad también que nosotros tenemos delegaciones en todas las provincias, ¿no? De hecho, tenemos 8 delegaciones, todas las provincias y las ciudades más importantes de esas provincias. Pero bueno, como depende a veces demasiado de los técnicos, y los técnicos tienen una nave nodriza en A Coruña, pues bueno, la verdad que esta forma de llegar al paciente a nosotros nos permite, pues evidentemente, disponer de más tiempo, abaratar costes de desplazamiento y todos contentos. Yo creo que ahora mismo, o sea, todo el mundo se ha acostumbrado, no saca los certificados digitales porque es muy complejo, pero todo el mundo tiene un acceso al Zoom. Y nada más, con esto acabo. Jesús, te quiero. Muchísimas gracias, Ana. Decías que no había hecho presentación, pero Ana lo que ha hecho es el proverbio eso, de que una imagen vale por 1000 palabras o por 100, por 200. Ana ha hecho al revés, una palabra suya vale por 100 imágenes. Muchísimas gracias de verdad, Ana. Me gustaría que para cerrar estas intervenciones tomara la palabra, si quieres añadir algo, Pedro, y dábamos para pasar al debate. Bueno, pues lo primero, agradeceros a todos
sobre todo la participación y poner de manifiesto el trabajo que hacemos las asociaciones de pacientes. Creo que es importante, como decía Ana, que mostremos todo lo que hacemos, que lo hacemos con pocos recursos o mínimos, que nos cuesta mucho trabajo, que lo hacemos de forma voluntaria aunque nos profesionalizamos, pero sobre todo que hemos sido capaces, y ahora entraremos en el debate, de ponernos las pilas en muy poco tiempo. Hemos sido capaces de reaccionar ante las adversidades para dar respuesta a todo lo que nos estaba llegando por parte de los asociados. Sí quiero decir también que las asociaciones o las federaciones y ligas que estamos aquí hoy no somos todas, claro. Hay más, que habrá futuras jornadas de este tipo, que seguramente nos reuniremos más habitualmente para poder charlar y contrastar datos y llegar a acuerdos, y que representamos además a un montón de asociaciones, a un gran número de asociaciones provinciales o locales, ¿no? En el caso de la coordinadora tenemos, como el resto, asociaciones dispersas por todo el territorio nacional, pero que además nos debemos, puesto que como federaciones y coordinadoras tenemos que dar apoyo a aquellas organizaciones pequeñas que, como decía Ana, la población en sitios donde está muy dispersa y las desigualdades son abismales en comparación a las grandes ciudades, ¿no? Y bueno, que agradeceros sobre todo vuestra participación y si queréis, pues comenzamos un poquillo a debatir acerca de los resultados y también de cómo nos ha afectado a cada organización de un modo u otro, y analizar un poco qué visión de futuro tenemos, ¿no? Porque esto, como decía Ana, ha venido para quedarse, no es para este año solo. Entonces, bueno, por mi parte, mi agradecimiento siempre, que sabéis que me tenéis aquí para cuando me necesitéis, y a la coordinadora de igual forma, ¿no? Que la unión hace la fuerza, como se suele decir. Así que gracias a todos. Muchísimas gracias, Pedro. Es que la verdad, esto es lo que estamos aquí demostrando, que la unión hace la fuerza. Estamos aquí representando a cientos de pacientes que yo creo que se van a sentir muy satisfechos y de alguna forma a gusto de ver qué representantes tienen ante los distintos organismos. Os voy a decir que han empezado a llegar preguntas. Aquí tengo una. Dice, ¿cuáles han sido el mayor impacto de la pandemia en las asociaciones? Cualquiera puede contestar, o si quieres, Marco, empieza tú, ¿no? Marco, ¿cuál es el mayor impacto de la pandemia en las asociaciones? Yo creo que esa pregunta podría yo hacer alguna conjetura, porque realmente, o sea, yo tengo mi opinión, pero creo que tenemos aquí a representantes de asociaciones y prefiero, ya que no preguntamos, o sea, no se preguntó específicamente cuál había sido el impacto en las propias asociaciones, si en los pacientes. Entonces preferiría que cualquiera de los... Te lo he dirigido, Marco, te lo he dirigido a ti porque en el estudio, si has tenido algo que pueda ayudar a contestar esta pregunta. Si no, cualquiera puede tomar la palabra. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Yo, si me permitís, os comento que ha habido un impacto clarísimo a nivel de la propia pandemia, como os comentaba, a nivel macro. Pues hemos participado con menos de lo que habríamos querido, también es verdad, pero sí es verdad que hemos tenido reuniones de seguimiento con los ministerios y en el sentido de, sobre todo cuando se trataba de la vuelta a la nueva normalidad, como han llamado ellos. Pero en todo caso ha sido menor la participación por nuestra parte de lo que nosotros habríamos deseado, ¿no? De hecho, por poneros un ejemplo claro, ¿no? La comisión de reconstrucción, la famosa comisión de reconstrucción, no contó con ninguna organización de pacientes, cuando obviamente hemos sido los más implicados, ¿no? Esto es como el chiste de los huevos con bacon, ¿no? Nosotros hemos sido los implicados. Y sin embargo, no fuimos invitados a formar parte de la comisión de reconstrucción.
Eli, ¿quieres decir algo? Perdona, que es que me estaba quedando sin batería. Elisenda, tiene al la principio palabra. de la pandemia fue todo una vorágine, ¿no? Para todos. Y claro, a ver, no es para disculparles, pero igual que nosotros nos hemos tenido que reinventar, el sistema se ha tenido que reinventar, ¿no? Un poquito, los protocolos han tenido que buscar soluciones también. Y no hemos participado, como bien dice José Luis, como hubiésemos querido. Es más, al principio ni nos dejaron participar y hasta hace muy poquito parecía que hubiésemos retrocedido 20 años otra vez, ¿no? Porque volvía a ser el paternalismo total de no, es que tú tienes que hacer o tú tienes que, no, perdona. ¿No? Con lo que hemos avanzado y en el momento en que estamos, no vamos, yo creo que las asociaciones no vamos a volver a consentir ese tipo de paternalismo, ¿no? Y cuando se empezó con todo esto también a luchar, ¿no? De que queremos participar, queremos que se nos incorpore, empezamos a hacer un poquito de ruido. Aquí mismo en Cataluña, en agosto, yo he tenido que estar participando por quejarme, me ha tocado participar, ¿no? En el nuevo plan de aquí de salud, ¿no? Entonces, bueno, dices, bueno, parece que poco a poco se vuelve a retomar donde lo habíamos dejado. Pero yo a veces tengo la sensación de que, no sé cómo va la cosa. En Galicia, ¿cómo va, Ana? A ver, yo estoy muy de acuerdo, creo que lo dijo José Luis, ¿no? Fue José Luis la persona que comentó que efectivamente no nos tuvieron en cuenta para la reconstrucción. Sí, vale. Yo estoy muy de acuerdo. Sí que es verdad que al principio, Eli, estoy, vamos, o sea, segura de que esto le vino grande no solo al gobierno de España, a todos los gobiernos de toda Europa y de todo el mundo. Y tomaron más como referencia, pues, no sé, sus asesores o sus profesionales, ¿no? Pero también es cierto que, bueno, yo ya no sé si sabéis que pertenezco también a un Consejo General profesional, soy ahora mismo la vicepresidenta. Y sí que es verdad que cuando empezaron a crear los foros de reconstrucción, sobre todo teniendo en cuenta a colegios profesionales sanitarios y economistas también y juristas y demás, se olvidaron de muchos colegios. Los colegios iban llamando a la puerta, no os olvidéis de mí, que yo también estoy aquí. Y yo creo que quizás aquí nosotros no fuimos muy proactivos, porque no desconozco si alguna entidad nacional como el Foro de Pacientes o como bueno, pues, organizaciones nacionales tuvieron la ocasión de pedir estar en esos foros de reconstrucción. Yo no los vi, ¿vale? O sea, esto creo que se reunieron una vez en el Senado, corrígeme si me equivoco, y no había organizaciones de pacientes. En Galicia, ahora mismo, hacen un intento, pero muy sutil, porque los consejos asesores los convocan, pero los desconvocan para convocarlos más adelante. Yo creo que aún tienen un poquito de miedo, prudencia, por no saber ni siquiera qué van a hacer el día siguiente cuando se levanten. Me parece que es un poco el ensayo-error. De todas maneras, sí que es verdad que yo creo que todos juntos, trabajando con más cerebros, llegaríamos un poquito más lejos. ¿Me permites, Jesús, por dar respuesta a Ana, no? ¿Me permites, Jesús? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Sí, verás, el Foro Español de Pacientes forma parte de diferentes comités con los ministerios, incluso con consejerías autonómicas también. Pero son más fruto del voluntarismo de quien está presidiendo ese comité. En concreto, sobre la crisis del COVID, por ejemplo, hemos trabajado bastante con salud pública, pero era más a la vuelta a la normalidad, ¿no? De cómo hacer esa transición. Hemos hablado también con calidad de cara a la seguridad del paciente, pero concretamente lo que es
la Comisión de Reconstrucción, ahí ninguna organización de pacientes pudo participar, ninguna. Y nosotros lo tenemos solicitado por escrito. Es más, he insistido. Y no fuimos ni siquiera respondidos. Mira que nos responde la Casa Real, nos responde el ministro, nos responde... En este sentido, nadie nos respondió. Y tuvieron la desfachatez de no habiendo participado, sin embargo, ¿os acordáis del famoso artículo, ¿no? Sí que aludir a la financiación privada de tanto de la formación de profesionales como de las organizaciones de pacientes. Cuando, fíjate que somos organizaciones no gubernamentales, obviamente, si la financiación no viene del sector privado, no está viniendo de ningún sitio. O sea que, y además tenemos que ser independientes. Claro que sí somos independientes de nuestros financiadores. Ahí está la política de transparencia que tenemos en marcha, y la tenemos ya todas las organizaciones, pero si casi nuestro principal interlocutor para hacer las reclamaciones es el Ministerio y el Gobierno, hombre, ¿cómo espera usted que vayamos a depender de su presupuesto? Sería precisamente tenernos de la correa, ¿no? En fin, no fuimos invitados nadie. Yo no, se me oye, sí. Yo, bueno, no sé, me meto en la organización y lo mismo me echáis, pero no sé si puede participar contando un poco, bueno, pues también las trabas que tuvo a este respecto David Trigos, porque hablamos mucho con Eupati durante este tiempo, ¿no? Desde el confinamiento, y bueno, hemos visto pues que efectivamente ha habido trabas para que las organizaciones de pacientes pudieran participar en esos comités. Que, a ver, no me cabe duda, de verdad, José Luis, de ninguno. No me cabe duda de que lo hemos intentado, o sea, lo habéis intentado, porque a mí no se me ocurre como entidad autonómica hacerlo, porque me iban a hacer una pedorreta. Pero sí que es verdad que por alguna razón, no, o sea, es que si no lo digo de otra forma no soy yo, no han querido contar con nosotros. Yo no sé si podéis dejar un minuto que David... Eso te iba a decir, Ana, que está David ahí, a ver si... David, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me engañáis así de esta manera? Yo estaba solo viendo, estaba disfrutando de la tarde. No, pero David, esto es el directo y tu testimonio es muy importante. Sí, a ver, sí que hombre, estoy muy de acuerdo. O sea, todo lo que ha dicho José Luis es cierto, o sea, que nos han dejado estar, pero sí que es cierto, y como ha dicho Ana, mismamente la Liga Galega, justo antes del confinamiento, había conseguido dar unos pasos de esta línea bestiales, llegando incluso a conseguir que se modificase una resolución de una comisión de farmacia. Y por el trabajo que hicieron, y después de empezar toda esta pandemia se olvidaron completamente de ellos, igual que se han olvidado de todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si es que me interesa realmente que estemos, y lo digo muy sinceramente porque, no sé, alguien tiene miedo de que podamos hacer más cosas buenas de las que ya hacemos, no lo sé. Entonces, bueno, antes de decir ninguna barbaridad sobre nadie, pues sí que es cierto que hombre, el trabajo que tienen que hacer, en este caso, las grandes organizaciones nacionales es picar más piedra todavía, ¿no? Y queda mucho por picar, por desgracia. Y tampoco quiero alargarme más, que yo aquí estoy solo de invitado, o sea, ¿no? Yo creo que ha sido un poco un pretexto ahora mismo, ¿vale? Quien pide y no insiste, está incitando al no. Habrá que seguir insistiendo, cambiando a lo mejor vías o formas de llegar a esta Se nos ha caído Jesús. Le subió la tensión porque no es para menos. Sí que es cierto que yo creo que uno te tiene que llevar a darle a la puerta más fuerte, ¿no? Aunque sea a cabezazos, como digo yo, si no se abre la puerta porque estés llamando, la abres a cabezazos. Pero
Me llama la atención, y yo me muevo mucho en este tipo de foros profesionales, que el paciente ahora mismo las organizaciones no están teniendo presencia. Incluso en el Ministerio de Sanidad, el Consejo Asesor, que lo habían reestructurado, José Luis, corrígeme si me equivoco, para que se hiciera, bueno, pues de manera diferente ahora. Hasta hace un par de años, lo que se hizo es un foro único donde participaban profesionales sanitarios, personas relevantes dentro de la sanidad y organizaciones de pacientes. Pero dijeron, bueno, pues esto no funciona, vamos a hacer 3 divisiones. Y por un lado irían los profesionales sanitarios con sus colegios, de la mano de los colegios. Por otro lado van personas relevantes, que además va a ser una comisión permanente, y por otro lado las asociaciones de pacientes. Pero han tenido en cuenta a la asociación de pacientes, ya no solo digo en el COVID, sino en estos 2 años. Yo es que creo que no. No, claramente no. Yo me acuerdo haber estado en esa reunión en la que se hablaba de esa división, como estás comentando tú, y ha sido el único contacto que ha habido en ese sentido. De entonces, y como os comento, en el COVID, es verdad que todo, a mí me ha dado la sensación de que ha habido muchísima, es verdad que era nuevo para todos, para España, para el extranjero, para pacientes, para profesionales y para los políticos. Es verdad que era nuevo, pero no hemos dejado de estar improvisando. Y cuando se improvisa, lógicamente hay también errores, pero estos los aceptamos, ¿vale? Ahora, eso sí, como habéis comentado también vosotros, parece que puede haber menos errores si se tienen más en cuenta más opiniones. Y el principal error es que no han tenido en cuenta nuestras opiniones. Entonces, esto es algo que creo que hemos de comentarles de una forma amigable, invitándoles a que nos hagan participar. Habéis comentado, ¿no?, lo de el paternalismo. Fíjate, yo voy a ser mucho más riguroso, o sea, mucho más exigente en ese sentido. Yo, más que paternalismo, veo despotismo ilustrado. Esto era del siglo XVI, cuando era todo para la ciudadanía sin la ciudadanía. Pues esto es lo mismo. Todo para el paciente, pero sin el paciente. Ya miro yo por ti. No mires por mí. No mires por mí, si somos suficientemente capacitados como para mirar nosotros por nosotros mismos. Pero es que, claro, podemos... La prensa enseguida echa mano de nosotros, tal. Somos peligrosos. Y yo creo que nos tienen más miedo con un nublado. Y por eso nos dejan fuera. Es una pena, ¿eh? Pues, si me permitís, ahora que estamos aquí unas cuantas organizaciones, ojalá se fuese sumando, como David Trigos estaba entre los que están viéndonos, pues más directivos o representantes de organizaciones nacionales. Y yo desde aquí os hago un alegato, aunque me conocéis, los que me conocéis, y siempre estoy haciendo alegatos, ¿no?, de que la unión hace la fuerza, y aunque pertenezcamos al Foro Español de Pacientes, otras organizaciones, a otras alianzas y demás, pero creo que en esto, y todos representamos a pacientes con enfermedades reumáticas, no reumáticas, sí que tenemos que estar unidos, ¿no? Al final, nosotros sí que percibimos como organizaciones que ha habido unas carencias que las estamos asumiendo las asociaciones de pacientes desde hace mucho tiempo, ¿no?, de prestación de servicios, de cubrir aquellos huecos que la administración no es capaz de cubrir, pero ahora estamos hablando de una pandemia que nos ha paralizado la vida a todos los pacientes, en el sentido de que, como habéis dicho todos, la calidad de vida de muchos pacientes se va a ver mermada. No se va a ver este año, se verá dentro de 2, 3, porque no se sabe cuánto va a durar esto, pero hay pacientes que no pueden salir de casa, que tenemos que estar echándoles un cable en las compras cuando ha habido confinamientos y bueno, estamos para eso y más. Pero creo que llega el momento de que, bueno, que cuando detectemos que hay cosas que hay que pedirlas, como bien decía José Luis, por imperativo legal, pues debemos estar unidos. Y si hay que preparar una carta, un escrito al Ministerio, a la Consejería, donde haga falta,
donde estemos todos y luego vaya quien tenga que ir, que yo en ese sentido cedo la palabra a quien quiera, pero creo que en este sentido lo que estamos aquí demandando es lo que las organizaciones de pacientes hemos percibido en esta pandemia, que se ha agudizado mucho más, que ya estaba antes, pero que ahora con la pandemia nos hemos visto abocados a, bueno, el paciente es el centro del sistema, pero no está, ni se le espera. Y no vale decir, no, es que necesitamos que vosotros estéis aquí o propongáis. Si lo estamos diciendo, estamos proponiendo todos los años, todos los días. Pero cuando nos llaman, cuando nos necesitan. Entonces, como representante de la coordinadora, en este caso, de pacientes con espondiloartritis y vosotros de otras organizaciones, sí que aquí hacemos un alegato, sobre todo, de que se tenga en cuenta que no se hable por hablar y sobre todo que detrás de cada organización hay miles, cientos, miles de personas con sus vidas, sus circunstancias personales, que en ocasiones, si no estamos las organizaciones de pacientes, pues no van a poder superar lo que es una enfermedad crónica de este tipo, ¿no? De cualquiera. Entonces yo os invito a todos los que estáis aquí, a todos los que queráis, ¿no? Y me estoy metiendo en camisas de 11 varas, pero sabéis cómo soy, a que, bueno, José Luis está aquí, yo traslado al foro, que además pertenecemos al foro, a quien corresponda que coja el testigo también, y que yo, como representante de la coordinadora, si hay que hacer alguna carta, algún escrito y que todos hagamos fuerza en el mismo sentido, aquí me vais a tener y bueno, aquí estoy. Creo que tenemos que estar unidos en esto y que también lo perciban primero los pacientes y sus familias, pero segundo, que si por algún casual esto llega a la administración, ojalá también se den cuenta de que dentro de esos fallos o errores lo que están dejando atrás es a mucha gente. Y hay gente que se puede permitir no hacer ejercicio, no ir a fisioterapia, pero si ahora a eso sumamos la repercusión económica que va a tener el impacto en muchos pacientes, que los recursos son limitados, pues nos vemos repartiendo alimentos casi en las organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, abierto y sobre todo me parece, para mí es enriquecedor que todos estemos alineados y que, bueno, si somos capaces de seguir trabajando juntos, pues perfecto. Lo daré por haber conseguido el objetivo, no superarlo. ¿Me permitís que muestre una imagen con una reflexión? La que quieras, José. Gracias. A ver si... ¿Se ve? Sí. Si puedes aumentarla... Sí, estoy en ello, estoy intentando aumentarlo. Ahí. ¿Se ve, verdad? Sí, perfecto. Fijaos, esto es fruto de un estudio que hicimos y ha justificado el que estemos precisamente haciendo un plan promocional del asociacionismo. Fijaos, a nivel de pacientes, si en España hay 19 millones de personas que padecen una enfermedad crónica, fijaos que solo un 3% forma parte de alguna organización de pacientes. Solo llegamos al 3% de personas afectadas. Alguna reflexión merecerá que hagamos, nosotros mismos. Por otro lado, en cuanto a profesionales, fijaos que la prescripción de las asociaciones de pacientes que complementan su labor, que complementan su cartera de servicios, que dan apoyo, bueno, pues es bajísima la prescripción que hacen los profesionales sanitarios de nosotros. O sea, ven a un paciente con espondiloartropatía y es muy infrecuente que le den la referencia de la organización de pacientes. He puesto este ejemplo como podría poner cualquier otro. Y todos sabemos que cuando alguien, sobre todo cuando debuta con un diagnóstico, es muy importante que pudiera contactar con la organización de pacientes. Pero es que, por otro lado, las administraciones, en administraciones, acordaros que me refiero a las centrales y a las autonómicas y a las locales, a pesar de declarar que el paciente está en el centro de la atención, es muy poco reconocido el empoderamiento de las organizaciones de pacientes y somos llamados a muy pocos foros y a muy pocos grupos de trabajo. Y la cuarta pata, que también hemos hablado de ello, potenciales financiadores. Claro, nosotros no somos prescriptores y aquí no deja de haber cierto interés comercial. Entonces hay una escasa concienciación de lo que es la responsabilidad social corporativa.
¿Os acordáis de un gallego, que no quiero mencionar el nombre, de un gallego que hizo unas donaciones muy importantes? Bueno, pues es que tuvo muchísima crítica en determinados sectores. Pues creemos desde el foro, desde luego, que todo lo contrario, que hay que potenciar la responsabilidad social corporativa. Y por supuesto también la financiación no solo de las macro grandes organizaciones de pacientes, sino también de las pequeñas, que quizás sean las que más lo necesitan. Uh-huh. En definitiva, yo creo que aquí hay cosas que hemos de mirarnos nosotros mismos, cómo mejorar esto. Creo que es fundamental hacer una promoción del asociacionismo, porque si cuentas con las organizaciones de pacientes, haces bien, porque formamos parte de las soluciones. Y yo creo que esto ha de estar en la boca de todos nosotros, porque es que si los propios pacientes son un 3%, se asocia. Gracias y perdonad. Muchas gracias. No, José Luis, y además te has adelantado porque yo iba a hacer referencia al vídeo que había estado poniendo en el encuentro, en el cuarto encuentro del Foro Español de Pacientes, donde salían esta última imagen, entre otras, ¿no? Mirad, me vais a permitir un momento, José Manuel Delgado es el presidente actual de la Liga Reumatológica Andaluza, hombre muy vinculado al mundo asociativo desde hace tiempo, fue presidente de los espondilíticos de Sevilla y quería haber participado, pero se ha ausentado. Entonces ha mandado un escrito que me vaya a permitir que lo lea rápidamente. Dentro de la organización de LIRA, que tiene 19 asociaciones de distintas patologías reumáticas, esta pandemia nos ha pillado de una manera sorpresiva. Hemos tenido que reinventarnos y dar cobertura de manera telemática en el momento de llegar a la pandemia. Estábamos desarrollando en 6 provincias un programa de atención fisioterapéutica de manera presencial. A través de vídeos y consejos telemáticos tuvimos que cambiar la forma de llegar a los pacientes. Hemos percibido miedo, incertidumbre por parte de los pacientes hacia los servicios sanitarios, al no satisfacer desde la sanidad pública las expectativas. Hemos notado un empeoramiento físico y psíquico del paciente. Gracias por este tipo de encuentros. Estas son palabras de José Manuel Delgado, que como digo quería haber intervenido, pero la he hecho llegar para que le diéramos lectura. Si queréis comentar algo, es similar. Han llegado varias preguntas, pero son de lo que hemos hablado, ¿no? Y precisamente lo que decía ahora Manolo, ¿no? ¿Cómo se han tenido que reinventar las asociaciones? En vuestras intervenciones pues habéis ido aclarando, ¿no? Otras preguntas así que yo he ido tomando nota de lo que han y que me llegan porque estoy con el ordenador, pero también estoy con el móvil constantemente, ¿no? Que han echado, quizás aquí lo mismo, ¿no? Que ha echado de falta de las administraciones públicas para que la pandemia hubiera tenido menos impacto. ¿Quién quiere contestar? Porque esto es política pura y dura. El micrófono, Marco. Ahí está. Jesús, bueno, desde mi punto de vista, ya se ha comentado un poco en este debate y los datos de Reumavit también lo muestran, ¿no? Y yo creo que una de las recomendaciones de Reumavit van en ese sentido, ¿no? El crear formas virtuales mediante tecnologías de la información que permitan que el paciente, en cuanto una situación como la actual, pues no aconseje o no sea prioritario o no sea imprescindible la atención cara a cara o la atención presencial, que es la ideal, ¿no? La que todos queremos, pues que exista esa posibilidad para, sobre todo, personas que tienen un alto riesgo y tienen dificultades para poder acceder a la atención sanitaria, que puedan
mediante medios virtuales, pues continuar con esas consultas. Yo creo que la administración ha tenido mucho tiempo, porque ya esto fue en marzo y en aquel momento a lo mejor le cogió desprevenido, pero desde entonces, y no digo la administración solo nacional, porque no olvidemos que las competencias han sido transferidas a las comunidades autónomas desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, creo que esto no es una batalla política, o no debe convertirse en una batalla política, sino una batalla o una reivindicación para conseguir que derechos básicos de los pacientes se cumplan. Es decir, el proporcionar respuestas virtuales y el saber adaptarse. Si asociaciones como CEADE, a la cual pertenezco, ha sabido, y esta es una prueba, ¿no?, estas jornadas virtuales, o el estudio Reumavit, ha sabido adaptarse a una situación y el querer seguir adelante, ¿no?, además de todas las actividades que han comentado el resto de ponentes, pues yo creo que la administración también podría coger el guante, ¿vale?, y darse cuenta o tener conciencia del importante rol y del papel y de las funciones que realizan las asociaciones de pacientes en pro siempre del paciente, en la mejora de su calidad de vida, y proporcionar respuestas para todas las necesidades que no están siendo cubiertas, ¿vale?, por todos esos pacientes que han empeorado su estado de salud, que se encuentran peor, que se encuentran solos, que no tienen atención sanitaria o atención fisioterapéutica o atención psicológica, y que por tanto están sufriendo la pandemia de manera todavía más dura. Entonces esa era un poco mi alegato, mi reivindicación. Gracias, Jesús. Muy acertado como siempre, Marco. Si hay alguna otra intervención, porque estamos ya en el tiempo que nos marcamos en el principio, ¿no?, de hora y media aproximadamente que duraran estas reuniones. Si queréis intervenir alguno, Ana, toma la palabra. A ver, yo sueño a veces, ¿no? Sueño incluso despierta. Y creo que las asociaciones de personas con enfermedad reumática tienen que poder llegar a esos pactos y esos acuerdos que tienen otro tipo de organizaciones, sobre todo voy a poner como ejemplo las de pacientes con algún diagnóstico psiquiátrico, o la que más conozco es la Federación de Autismo, porque además, bueno, pertenezco a ella por mi hijo, y estas entidades han llegado a tener acuerdos institucionales para ser mediadores y facilitadores. Yo creo que ahora mismo todos estamos haciendo ese trabajo, porque yo os decía antes, nosotros ayudamos a los usuarios a llegar la documentación cuando ellos no pueden, o les ayudamos incluso a conseguir sus citas. Y ahora os pongo un ejemplo muy rápido, ¿vale? Nos ha pasado con varios pacientes que han entrado en un bucle infinito. Es decir, son pacientes que necesitaban ir sobre todo a oftalmología por la revisión de la uveitis, pero cayeron las citas. Entonces no les llamaban y les decían, pues si crees que has empeorado tienes que ir a urgencias. Pero en urgencias decían, vale, te tienen que ver en oftalmología. Y entrábamos en un bucle infinito. Finalmente nosotros con algún caso nos pusimos en contacto con los oftalmólogos a través de correo electrónico. La verdad que nos han respondido muy bien, oftalmólogos y muchos otros ólogos, citando a los pacientes, y esto pues les ayuda mucho. Entonces, debe reconocérsenos en algún momento, igual que las asociaciones de pacientes con diagnóstico psiquiátrico y de autismo y de Down y de muchos otros tipos de trastornos y patologías, ese papel de mediadores. Nos tienen que dejar hacer el puente entre el usuario y la administración, porque no es fácil. Yo soy paciente experto y a veces digo de verdad, o sea, ozu que no sepa dónde tirar. Creo que es necesario que se nos reconozca. ¿Cómo lo hacemos? Pues yo ya me cansé de verdad que dependiera demasiado de las voluntades. Tiene que haber una fórmula en la cual
tenemos que llegar a esos acuerdos a través del Ministerio de Sanidad, de Educación y de Política Social y de las administraciones con las que trabajemos. Muchas gracias, Ana. Es verdad, bueno, yo si no hay más intervenciones, bueno, Pedro. The last one. Solamente decir que en la segunda fase del estudio Reumavit sí que, como decía Marco, necesitamos el mismo apoyo o más apoyo que en la primera fase, porque después de hacer el estudio final, lo que queremos es comparar los resultados de la primera fase con la segunda fase para detectar posibles fallas o posibles opciones de mejora, ¿no?, en cuanto a la administración, a las organizaciones de pacientes, que nos sirva, que sea un documento final que nos sirva para construir un futuro mejor, ¿no? Que esto sirva para no cometer los mismos errores a futuro, y si hay que sacar los colores a alguien, se los sacaremos, qué duda cabe. Pero sobre todo que nos echéis un cable, que en la primera fase España ha sido donde más encuestas se han respondido, y que cuando estén los datos espero que nos sirvan, que espero de verdad que nos sirvan para seguir trabajando. Que, como he dicho antes, José, trasládaselo a Antoni también por mi parte como representante de la coordinadora, aquí me tenéis para lo que necesitéis. Imagino que el resto de miembros que están en la reunión de hoy, pues emplazaros a seguir trabajando, y que sí que me gustaría que esta jornada, después de, para mí el resultado obtenido es muy positivo, y me gustaría mantener alguna reunión de forma más habitual con todos vosotros y ampliarla si podemos. O sea, que esté David, que esté Katy, que esté más personas que consideréis importantes dentro de la estructura de las organizaciones nacionales, para ponernos las pilas, que es lo que nos toca, ¿no? Y hasta ahora lo estamos haciendo, pero creo que tenemos que seguir reinventándonos y dar ese paso todavía más amplio, que es que las organizaciones de pacientes ya no seamos una asociación, dos, o una coordinadora, una liga o una federación, sino que en cosas o en temas serios como el que nos toca, que nos vean ahí y que estemos todos juntos, ¿no? Y yo con esto, si queréis aportar alguna cosilla de última hora, y si no, le doy la palabra a Jesús, y mil gracias a todos. Para mí es muy positiva esta reunión. Bueno, no hay más intervenciones, de verdad. Como ha dicho Pedro, muchísimas gracias a los que habéis intervenido, Ana, José Luis, Elisenda, Marco y Pedro. Creo que ha sido más productivo de lo que en un principio habíamos previsto. Muy interesante cada una de vuestras aportaciones, y esperemos que los que han tenido ocasión de seguirnos pues hayan aprendido algo y que estén ahí respaldando todas las acciones a las cuales estamos nosotros desde aquí comprometidos a realizar, y que den por seguro, el testimonio así lo ha dicho, de cada uno de vosotros, que vamos a seguir luchando. Me vaya a permitir que yo, como en mi vida profesional fui docente, y yo siempre decía, si hay un alumno que me presta atención, merece la pena el trabajo. Yo creo que si hay un paciente que sigue esto, ya merece la pena el trabajo. Y en este caso creo que son muchísimos los que van a seguir las instrucciones y van a seguir apoyando lo que aquí ha salido. Muchísimas gracias nuevamente, muy buenas tardes, y nos vemos en la próxima charla. Ya iremos comunicándolo. Un abrazo para todos. Mil gracias a todos.